Ambientes de aprendizaje por Alicia Estrada y Rocío Merino. Para saber qué son los ambientes de aprendizaje, primero vamos a definir qué es ambiente. Según García, estipula que el ambiente es un sistema integrado por un conjunto de elementos de interacción o que interactúan entre sí y provocan la sistematización de valores, fenómenos, procesos naturales y sociales que condicionan en un determinado tiempo y espacio histórico la vida y el desarrollo de los organismos vivos. Así, es importante saber también qué es aprendizaje. Según Maturana, afirma que el aprendizaje, o cuando hablamos de aprendizaje, es como la captación de un mundo independiente en un operar abstracto que casi no toca nuestra corporalidad, pero sabemos que no es así. Sabemos que el aprendizaje o el aprender tiene que ver con los cambios estructurales que ocurren en nosotros de manera contingente a la historia de nuestras interacciones. Por lo anterior, concluimos que, según la teoría de viveros, el ambiente de aprendizaje debe ser concebido también como un recurso que se agota y se degrada, por lo cual se debe aprender a administrar con una perspectiva de desarrollo sostenible y de participación equitativa, con una organización grupal no lineal, sino como el resultado de un proceso de coparticipación de sus integrantes. Todo ambiente de aprendizaje será transformado o modificado por quien aprende y de quien se aprende, porque el ambiente de aprendizaje no es algo estático, no es fijo y está en constante cambio. El sujeto que aprende transforma el ambiente, porque por vía educativa el sujeto cambia. Un cambio por vía educativa es un aprendizaje y como manifiesta Maturana, si no hay cambios estructurales en un ser vivo, no hay aprendizaje. Al hablar de ambientes de aprendizaje, es importante mencionar su relación con el uso de las TIC en la educación. Para ello, hablaremos de las tendencias tecnológicas significativas para la educación. De acuerdo con el informe de Horizons, en la edición 2008 hay 6 tecnologías que tendrán un gran impacto en las instituciones educativas y sobre todo en su quehacer. En primer lugar, tenemos a la producción de videos. La producción de videos dejó de ser un privilegio para convertirse en algo que todos podemos hacer. Los recursos para hacerlo son cada vez más simples y de fácil acceso. También van de la mano de las tecnologías móviles, sumando a la cantidad creciente de videos que son publicados en Internet de carácter educativo, que a su vez son accesibles para hacerse y para el uso pedagógico. En segundo lugar, tenemos las webs de colaboración. Mediante la utilización de sitios web es posible realizar documentos en línea con varios autores que no se encuentran de forma presencial para compartir documentos que a su vez integren contenidos y herramientas en un solo producto. También se pueden realizar reuniones virtuales, entre otras cosas, es decir, la conformación de equipos de trabajo que se encuentran geográficamente en espacios diferentes, pero que realizan productos en tiempo real. En tercer lugar está la banda ancha móvil. Los dispositivos de acceso a Internet son cada vez más fáciles y es eficiente también, a su vez. Entonces pueden ser integrados fácilmente a la educación. En cuarto lugar están las aplicaciones web híbridas. Está surgiendo un tipo de página web que presentan información y resultados de las consultas de los usuarios, integrando de forma transparente para cada quien o para cada consulta recursos y datos disponibles en otras aplicaciones web. Es decir, se combinan datos de diferentes fuentes en una única herramienta que resulta muy útil para los procesos de investigación. En quinto lugar tenemos la inteligencia colectiva. Esto es el conocimiento que emerge de un grupo de individuos, que puede ser explícito en el sentido en que el grupo lo produce de forma intencional, como la Wikipedia, o implícito, porque se obtiene del grupo en razón a las actividades que realizan los que se identifican como grupo. En sexto lugar tenemos los sistemas operativos sociales.
Si bien este concepto es relativamente nuevo, alude a las nuevas formas en que las personas se relacionan y se conectan. Como ejemplo, tenemos las redes sociales. Finalmente, tenemos las herramientas tecnológicas asequibles. Los variados artefactos creados que se incluyen en el aula de clase y que transforman los ambientes de aprendizaje plantean a todos enormes retos y obligan al docente a reformular su perfil para pasar de ser transmisor de información a dinamizador de conocimiento. La aplicación de tableros electrónicos con diferentes utilidades, el Internet en el aula son evidencia cercana de los cambios que se han generado en el mundo con respecto a la forma de cómo accedemos a la información. Con lo anterior, relacionaremos entonces el uso de las TICs en la educación también con la relación que existe entre los ambientes de aprendizaje y la formación basada en competencias, lo cual señala dos puntos importantes: el aula virtual y, por otro, el extremo, que es el aula tradicional. El aula tradicional se refiere a aquel ambiente en el que el estudiante está sentado en una silla, escuchando y procurando entender lo que un profesor expone como supuesto portador del saber. Los elementos básicos de este ambiente son tablero y tiza para el profesor, y para el alumno cuaderno de notas, libros y algunas herramientas adicionales que le permiten un trabajo personal. Según Pablo Freire, quien describe esta forma de educar como educación bancaria, es una forma de entender la educación como la relación vertical, en la que uno, el educador, otorga conocimiento y otros, los educandos, reciben conocimiento. Desde este punto de vista, se presta una separación tajante entre el rol del educador y el rol del educando. La educación bancaria se concibe como narración de unos contenidos fijos o como transmisión de una realidad que no requiere reelaboración y que se presenta como la única posible. En contraste, tenemos el aula virtual. Es un espacio en la web que contiene un conjunto de documentos que el estudiante lee mediante el seguimiento de una guía de lectura, y al finalizarla se espera que entienda bien el tema desarrollado por medio de estrategias como buscar que el estudiante se evalúe en sus motivaciones y hasta que se evalúe en la adquisición misma del conocimiento esperado. Algunas aulas un poco más estructuradas disponen de un foro de discusión y de la posibilidad de un chat con un tutor. El asunto es el mismo: unos alumnos que reciben conocimiento y unos docentes que otorgan conocimiento. De acuerdo con José Jimeno Sacristán y Ángel I. Pérez Gómez, la vida del aula es concebida como un conjunto de intercambios socioculturales en donde hay una recíproca influencia en la relación alumno-profesor. Se enfatiza en el individuo y la relación que existe en el intercambio de significados que surgen en el proceso. Integra todo un proceso social más complejo desde un punto de vista sistémico y ecológico. Dentro de ello encontramos cuatro características. Es naturalista, pues capta las redes significativas de la vida real del aula, va más allá de los procesos cognitivos, muestra la relación entre el espacio social del aula y la conducta, aporta una perspectiva sistemática, y el aula como sistema social tiene multidimensionalidad, simultaneidad, inmediatez, imprevisibilidad e historia. Para finalizar, compartimos nuestras referencias. Muchas gracias.